Marco metodológico. Tipo de investigación. El tipo de investigación que vamos a utilizar en la investigación es experimental. ¿Qué es un experimento? Un experimento es la manipulación deliberada de una variable para ver los efectos en otra variable. ¿Qué significa manipular las variables? Manipular la variable significa que vamos a utilizar la variable independiente a un grupo sí y a un grupo no. A uno de ellos le aplico una estrategia y al otro grupo no le aplico la estrategia. Esa acción significa manipulación de variables. ¿Qué variable se manipula? La variable que se manipula es la variable independiente y la que se mide es la variable dependiente. La independiente es la estrategia que voy a utilizar y la dependiente, que es la que se mide, es la competencia de un área curricular de educación inicial o educación física. Diseño de investigación. El diseño de investigación a utilizar es cuasi experimental. ¿Qué significa una investigación cuasi experimental? Una investigación cuasi experimental significa que vamos a utilizar dos grupos experimentales. Uno se llamará control y otro se llamará experimental. ¿Qué significa grupos intactos? Grupos intactos indica que los grupos experimental y control no han sido seleccionados uno para cada uno, sino al contrario, se los ha encontrado tal como está, tal como se le encontró en las prácticas profesionales. Son grupos a los que no se le ha hecho una separación para un grupo u otro grupo. A eso se le llama grupos intactos. El diseño cuasi experimental se esquematiza de esta manera. G significa grupo experimental y GC grupo control. Acá tenemos, en el grupo experimental tenemos un O1 que significa la evaluación en la prueba de entrada. O2 la evaluación post-test del grupo experimental. O3 la evaluación pre-test del grupo control. Y O4 es la evaluación post-test del grupo control. X significa la variable dependiente, la independiente, que en este caso es la estrategia a utilizar. Guión, el guión que aparece en la parte inferior, significa que la estrategia que estoy elaborando no se va a aplicar a este grupo, en cambio sí se va a aplicar estrategias tradicionales. Población. ¿Cómo se define una población? Una población es el número de personas en la cual estoy interesado en hacer el estudio respectivo. Estas personas o estudiantes tienen características comunes. ¿Qué son unidades de análisis? Las unidades de análisis son las personas o estudiantes en las cuales le vamos a extraer información relevante, que en este caso son las competencias a las cuales están sujetas en una área determinada. ¿Por qué no se puede estudiar a toda la población? Existen diferentes factores que impiden hacer el estudio de toda la población. Entre ellas tenemos la cuestión económica, el tiempo que puede durar en realizar la recolección de datos y otros más, siendo estos los más importantes. ¿Qué significa la siguiente frase?
Para la población se infieren los resultados obtenidos de una muestra. Esta frase indica que cuando yo estudio una población X, normalmente realizo una investigación, pero en la muestra que he tomado. Ahora, los resultados que obtengo en la muestra valen para toda la población. Como vemos en esta figura, la población, que es el objeto de estudio, tomamos una pequeña muestra. En esta pequeña muestra encontramos los resultados de un estudio en la muestra. Ahora, de esta muestra hacemos un proceso de inferencia estadística, es decir, que los resultados de la muestra valen para toda la población. Eso se llama inferencia estadística. Muestra. ¿Cómo se define una muestra? Una muestra no es más que un subconjunto de la población en la cual realizaremos el estudio respectivo. ¿Por qué se elige una muestra para el estudio? Se elige una muestra porque se ha demostrado que los resultados obtenidos en una muestra casi siempre son similares al de la población. Si tenemos la oportunidad de realizar el estudio de la población, sería un trabajo que demandaría tiempo, esfuerzo. Sin embargo, cuando se elige una muestra adecuada, los resultados que obtengamos serán muy similares que cuando estudio con toda la población. Por eso es recomendable elegir una muestra para el estudio. ¿Por qué se toma en cuenta dos secciones como muestra? Las dos secciones tomadas como muestra es debido a que estamos aplicando un diseño de investigación cuasi experimental. Este diseño cuasi experimental requiere necesariamente como mínimo dos grupos, uno control y otro experimental. Puede haber más grupos, pero con estos dos es suficiente. Por eso tomamos dos secciones como muestra. ¿Cuál de las secciones de la muestra será grupo experimental y grupo control? ¿Y por qué? Cuando realicemos la prueba de entrada o pretest, la sección en el cual se tenga el menor nivel de una competencia, a ella se le asignará el grupo experimental. La que tenga un poquito más de promedio o nivel se llamará grupo control. Es decir, a los alumnos que tengan mayores deficiencias en el orden de una competencia, ese grupo será asignado como grupo experimental, pues las condiciones lo requieren y necesita atención pedagógica. Técnica de recolección de datos. ¿Qué es una técnica? Una técnica es una serie de pasos para lograr una acción determinada. En este caso, es una serie de pasos, reglas, para recolectar datos de la variable dependiente que es la competencia. ¿Qué técnica utilizaré y por qué? En el nivel inicial, la técnica apropiada para recolectar datos es la técnica de la observación. La técnica de la observación es aquella en la cual desplegamos toda nuestra capacidad perceptiva para evaluar una competencia. En la medida que estaremos más informados de nuestra competencia y tendremos una capacidad perceptiva para evaluar, entonces
esta técnica de observación será la más adecuada. Instrumento de recolección de datos. ¿Qué instrumento se utilizará para evaluar la competencia X? El instrumento que se utilizará para evaluar una competencia es una rúbrica de evaluación. Una rúbrica de evaluación es un instrumento ideal para medir las competencias de un área determinada. Esta rúbrica está definida por indicadores y una escala de valoración que el docente tendrá que elaborar para hacer más efectiva una competencia. ¿Qué es validez de un instrumento? La validez de un instrumento es el grado en que la rúbrica esté correctamente elaborado. Es decir, si los indicadores que se proponen para evaluar una competencia son correctas y evalúa precisamente las dimensiones y variables que se está proponiendo. Una técnica para evaluar la validez de un instrumento es la técnica de juicio de expertos. En esta técnica, varios profesionales evalúan la redacción, pertinencia de los indicadores y la escala de valoración que se propone para medir una competencia. Pueden ser 3, 4, 5 expertos y cada uno reportará una evaluación cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es confiabilidad de un instrumento? La confiabilidad de un instrumento es la fiabilidad que tiene al realizar una pequeña muestra piloto. También se lo denomina consistencia en el tiempo. Es decir, si el instrumento que estoy aplicando, rúbrica, se evalúa a un niño o estudiante y obtenemos una nota X, en una próxima oportunidad o evaluación al mismo niño arrojará un resultado similar. Supongamos que en la primera prueba tiene como nota un 14 y en otra prueba posterior tenga un promedio de 14,5, 15, entonces este instrumento tendrá confiabilidad, ya que en diferentes oportunidades tiene resultados similares. Una técnica para evaluar el grado de confiabilidad de un instrumento es la técnica del alfa de Cronbach. Esta técnica se realiza a través de una fórmula matemática en el cual un valor mayor a 0,700 indicará que el instrumento es debidamente confiable.